Señor por su palabra. Vamos a Filipenses capítulo 3. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Oremos, hermanos. Padre, Padre Señor, gracias por tus escrituras, por tu palabra, Señor, porque nos humillas, Señor, a través de ella. Señor, ni siquiera hemos llegado a parecernos a algo de tus santos, Señor, ni aun del apóstol Pablo, Señor, nos parecemos a él. ¿Qué diremos, Señor, si no nos parecemos aún a Cristo? Y aún todo lo que falta, Padre, por ser como Él. Padre, ayúdanos, Señor, y danos sabiduría, Padre, para entender tu palabra. Haznos crecer en Cristo, Señor. Guíanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento acerca de tu palabra, para comprender, Señor, y para hacer, para guardarla y retenerla en nuestros corazones, Señor, para desobrarlas y para que sean ellas los que nos purifiquen, Padre. Amén. Ciertamente, hermano, Pedro estaba leyendo una porción muy, como el mismo apóstol lo dice, ¿no?, que nos amonesta demasiado. Nadie de aquí ha llegado a sufrir o ha llegado a padecer como el apóstol Pablo padeció. Nadie aquí ha llegado a tener las necesidades que ha tenido el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros hemos tenido la deficiencia que tenía el apóstol, ni las limitaciones que tenía. Y él dice que escribía esas cosas para amonestarnos a nosotros. Ahora, más que ser el apóstol Pablo, él ponía la mirada en quién: en Cristo. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y él ponía toda esa larga lista, ¿no? Y tal vez tendría ocasión de jactancia para decir: miren cómo yo he sufrido. Pero Pablo no se quedaba ahí. Dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo sabía que ni siquiera había sufrido lo que su Señor había sufrido. Y nunca lo iba a sufrir, porque su Señor había sufrido la ira de su Padre.
Y Pablo, aún con todas esas dolencias y todas esas persecuciones, veía la gracia de Dios y la misericordia sobre su vida. Y es lo que nos describe en estos textos de Filipenses. ¿Cómo es que él, siendo lo que era, podía tener ocasión de jactancia, pero no la tuvo? Y dice en el versículo 2 de nuestro texto: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo se está dirigiendo a los filipenses y le dice: tengan cuidado con aquellos que los quieren sujetar a leyes humanas, o aquellos que los quieren de nuevo sujetar a la ley de servidumbre, a la justicia que es por medio de la ley, lo cual dice más adelante. ¿Por qué? Porque estos hombres son perros, mutilan a los que están en el cuerpo del Señor como si lo pudiesen, y afligen a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos en qué tienen confianza, en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión. Hermanos, si hay algo que debemos de comprender, es lo que ha hecho el Señor en nosotros. Nosotros somos la circuncisión, somos la Israel espiritual. Nosotros somos de la nación de Jerusalén, pero no con circuncisión hecha en carne, sino en el corazón. Amén. El Señor ya había profetizado esto desde antes, desde el libro del Deuteronomio. Él dijo: y circuncidaré vuestro corazón, quitaré el prepucio de vuestro corazón. En los profetas también lo dice: y quitaré de vuestro corazón, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré uno de carne. La circuncisión era una figura de lo que iba a ser la regeneración en el corazón de los hombres. Pero sin embargo, esos hombres no entendieron, los judíos específicamente, lo que significaba esta obra del Señor. De que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. Y hermanos, si hay algo que debemos entender, es que nosotros somos de ellos. Somos de la nación de Israel. Aunque no nos llamemos israelitas o judíos, nosotros pertenecemos a esa nación en el Espíritu. El Señor ha quitado de nosotros esa antigua y vieja naturaleza, el hombre de pecado, y ha implantado una nueva naturaleza, la divina. De tal manera que tú y yo no tenemos ocasión de jactancia en nuestra carne, o en lo que nosotros seamos, o en lo que nosotros somos aún. Eso es lo que Pablo va a pasar a explicar. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Yo no sé cuántos de ustedes habrán estado antes en lugares donde se enseña falsa doctrina, pero yo estuve en uno de ellos. Y la confianza en la carne y la alabanza a Dios en la carne es evidente. Pero ahora, habiendo sido renacidos de Dios, dice que nosotros servimos a Dios en espíritu, en nuestro espíritu, en el espíritu que el Señor nos ha dado de haber nacido de lo alto. Y nos gloriamos. La única ocasión de gozo o de deleite, de complacencia que debe tener el creyente es en Cristo. Fuera de Cristo no hay ocasión de gloria. Fuera de Cristo no hay ocasión de regocijo. Por eso Pablo dice: nos gloriamos en Cristo Jesús. Y Pablo tenía suficiente motivo para decirlo, y lo entendía claramente el por qué él se gloriaba en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo también de qué confiar en la carne. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Estos hombres que estaban acosando a los hermanos en Filipo, estaban tratando de sujetarlos a leyes tales como no tomes, no gustes, no toques, no manejes, rindiendo culto a cosas que ellos no conocían. ¿Y qué sucedía? Querían estipular una exigencia o un culto a la ley, de tal manera que se sometiesen a ella y la guardasen. Pero ¿qué sucedía?
Pablo les va a poner su propio ejemplo de que nada sirve confiar en la carne, o mejor dicho, lo que uno ha sido antes y lo que uno es ahora. Y pasa a describir, dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Crees que tienes de qué confiar en la carne? Pablo dice: yo tengo más de qué confiar en la carne. ¿Tienes de qué confiar en lo que has sido antes? Te digo algo, yo más, dice Pablo. ¿Tienes de qué confiar en lo que eres hoy? Yo más, dice Pablo. ¿Crees que algunas de las cosas que tú has sido antes o has hecho antes te sirven hoy en día siendo creyente o siendo cristiano? Yo más tengo de qué confiar en esas cosas. Circuncidado al 8º día. Pablo va a pasar a detallar lo que él era. Circuncidado al 8º día. La ley decía que todo niño que naciere debía de ser circuncidado, consagrado al Señor en el 8º día. Y Pablo era uno de ellos, un judío. ¿Y tú sabes qué era para un judío ser circuncidado? Era una ocasión de gloria y de jactancia. ¿Por qué? Porque la circuncisión los distinguía de los demás pueblos, de los gentiles. Ellos tenían a los gentiles como perros, como desecho de Dios. Y Pablo con su circuncisión tenía de qué jactarse, porque esa circuncisión fue dada a Abraham como señal. Y esa circuncisión fue distinguible para el pueblo de Israel de las demás naciones. Y él dice: yo tengo de qué confiar en la carne, he sido circuncidado al 8º día. Y no solamente eso, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos, indiscutiblemente este hombre era un hebreo, un judío, un israelita de nacimiento. Había nacido bajo la tribu de Benjamín y era del pueblo de Israel y tenía mucho de qué jactarse como los demás judíos de que Dios los haya escogido. Pero ellos se olvidaban de que Dios no los escogió por ser el mejor de los pueblos, sino por ser el más menospreciado de todos los pueblos y ser el pueblo más bajo de todos. Pero ellos en su jactancia y en su orgullo creían tener un puesto privilegiado por Dios. Por eso Pablo dice nuevamente: yo tengo de qué confiar en la carne. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran aquellos que enseñaban al pueblo. Les gustaba que le llamasen rabí, maestro. Les gustaban las salutaciones en las plazas. Les gustaban las largas oraciones en pie para ser visto por todos. Les gustaba cuando daban limosnas con las ofrendas que tocasen trompetas. Pero ¿cómo es que les llama el Señor? Hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y Pablo era uno de ellos, un fariseo hipócrita. Tenía de qué jactarse, siendo un fariseo, siendo de un rango mayor dentro del pueblo de Israel, siendo de la élite judía, tenía de qué jactarse. Tenía demasiado de qué jactarse. Había sido criado o enseñado a los pies de Gamaliel, el fariseo más prominente de aquellos tiempos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Este era aquel que entraba a las casas y sacaba de los pelos a los creyentes y los mandaba a matar. Dio su consentimiento para matar a Esteban. Y la Escritura dice que muchos otros también. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No tenía nada de qué ser acusado, porque él guardaba la ley de una manera perfecta, aunque externa, pero no interna. Ante los hombres él pasaba como un hombre irreprensible, pero por dentro era lo mismo que aquellos a los cuales él acusaba. En cuanto a la ley, a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿Tú sabes cuánto demandaba que un hombre cumpliese la ley?
o cuán tedioso y cuán dificultoso era para un hombre cumplir la ley? Eran demasiadas ordenanzas, demasiadas leyes y demasiados mandatos. Y Pablo dice que en esta ley él era irreprensible. ¿Tenía ocasión de jactancia Pablo? El pueblo escogido de Dios, él era de ellos, de la tribu de Benjamín. Había sido circuncidado como señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Había sido instruido por el mejor maestro de Israel, Gamaliel. Era prominente, era un fariseo. El título de fariseo, de rabí, le pertenecía. Enseñaba en las sinagogas. Él era celoso por su religión y perseguía a todos aquellos que no pensaban como él y los mandaba a matar. Y guardaba la ley de una manera perfecta. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Qué hace Pablo? Ve todas esas cosas que tenía y ¿qué dice? Es un pérdida, no sirve para nada. Hermano, ¿qué es lo que eras antes? ¿Qué cosas has obtenido del mundo? De las cuales te puedes jactar. Tu profesión, tu auto, tu propiedad, tu título de propiedad, viajes al extranjero. ¿Qué cosas o cuáles de ellas hayas ocasión de jactarse? ¿En qué cosas? ¿Hay alguna de ellas que puedas decir y recordar, yo puedo gloriarme en esto? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que tú o yo, si seguimos teniendo en estima o en ganancia estas cosas, no tenemos el amor de Cristo. Pablo dice, he estimado estas cosas como pérdida por amor de Cristo. O estimas estas cosas como pérdida y vienes a amar a Cristo, o dejas de amar a Cristo y la sigues estimando como ganancia. Las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. O las desechas o no. No se puede servir a dos señores. No puedes seguir teniendo, o no podemos seguir teniendo en estima las cosas pasadas. En ninguna manera. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Pablo pone todo en un plano pasado, las cosas que él tenía como ganancia, pero él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles? Las actuales. Todas las cosas, hermanos, si no creemos que provienen de la mano de Dios, estamos pecando. Y si nos aferramos a esas cosas y creemos que en ellas está nuestra vida, también. No es solamente las cosas pasadas o lo que éramos antes, sino también lo que tenemos y lo que somos. ¿Tienes una profesión ahora? ¿Tienes un carro, una casa ahora? ¿Tienes todos esos privilegios? Si no los sigues estimando como pérdida, tampoco estás teniendo el amor de Cristo. ¿A qué hemos sido llamados? Hemos escuchado hace un momento. Ser esclavos. Tú y yo no tenemos derecho alguno de reclamarle algo a Dios. Nunca lo hemos tenido y nunca lo tendremos. Solamente esperamos que el Señor nos mande y obedecer.
No estoy diciendo, hermano, que ya vas a vender tu carro y tu casa y todo ese tipo de cosas, no. Si tu vida gira en torno a ellas, debemos de estimarlos como pérdida. Si ves esas cosas como ocasión de que el Señor te las provee para proveer a otros también, estás amando a Cristo. La vida, hermanos, no consiste en esas cosas, en ninguna de ellas. Tú dirás, ¿cómo este joven me puede decir eso? Por lo poco que he vivido me he dado cuenta de eso. Y tal vez por lo mucho que tú has vivido, te has de haber dado cuenta también de eso. Y no es necesario que te lo diga. ¿Qué cosas vamos a llevar de aquí? Nada. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor de aquel hombre que había juntado mucho grano en su casa? Necio. Necio. Hoy vienen y te van a quitar tu vida y todo lo que has juntado para ti sea. Necio. ¿Qué cosas nos podremos llevar de aquí? Nada. Así como hemos venido al mundo, así nos iremos. Y es tan terrible, hermano, que muchas veces nos aferremos a esas cosas, no miremos las celestiales. ¿Qué dice el mismo apóstol en Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas menos de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Pero ¿cómo es que aún podemos vivir centrados y afanados y buscando todo este tipo de cosas, olvidando que nuestra vida es celestial? Y de nuevo recuerdo, hermano, porque ya han habido veces donde me han entendido. No estoy diciendo que deseches todo, no, sino que tu vida no consiste en esas cosas. Y que si el Señor te la quita, puedas estar tranquilo, porque tienes al Señor. Y si el Señor te las da, pedir sabiduría para ver para qué te las dio. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo no quería otra cosa, y no buscaba otra cosa, y no anhelaba otra cosa, sino el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Ves que aquí está de nuevo? Que Pablo por amor había perdido todas esas cosas, de tal manera que ahora no las podía seguir amando. ¿Por qué? Porque ya no amaría a Cristo. Si él se seguía aferrando a esas cosas y buscando esas cosas y amándolas y desviviéndose por esas cosas, ya no amaba a Cristo. Por tanto, habiéndolas desechado, ¿qué dice? Amo a mi Señor y quiero conocerlo y anhelo conocerlo y busco conocerlo, dice Pablo. ¿Cuántas de estas palabras pueden ser ciertas de nosotros? Y lo tengo por izquierdo. Eso significa la palabra. Por izquierdo, por poco. Eso significa. Pablo, ¿de qué cosas tenía su ocasión de jactancia? De todo esto. ¿Y de qué cosas tiene su ocasión ahora? De todo esto. ¿Qué piensa de esas cosas? Son izquierdo. No sirven. No me dan lo que mi Señor me puede dar. ¿Y qué tienes del otro lado? A mi Señor. Por amor a Él, he perdido todo. De tal manera que yo no amo esas cosas, sino que amo a mi Señor. Y es lo mismo que Él dice en el capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo. El morir es... ¿Podremos decir eso nosotros? Cuando alguien te pregunta qué es la vida o qué significa la vida, ¿puedes decir Cristo?
cuando alguien te dice o te pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Puedes decir Cristo? ¿Cuánto es que estos textos, mientras escuchamos al hermano, decía, eso es verdad? ¿Cómo es que ni siquiera hemos padecido lo que nuestros hermanos han padecido? Y tal vez ni siquiera estamos dispuestos a padecerlo. Y tomamos estas palabras muchas veces a la ligera en nuestros labios y decimos, sí, para mí el vivir es Cristo. Pero cuando nos sucede algo, ¿qué sucede? Nos caemos. Nos caemos nuevamente. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. El morir es ganancia. Quisiera hallar en el versículo 9 del capítulo 3. No teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. No dice, no habiendo tenido, dice, no teniendo hoy. Está en presente. No teniendo. Hermanos, ¿hay algunas cosas de las que nos podemos jactar hoy en día como creyentes? No. Pero ¿sabes qué sucede? Muchas veces nos jactamos de ellos. Decimos, no tengo de qué jactarme o gloriarme como creyente, pero a veces cuando hacemos algunas cosas, nos jactamos muchas veces de ello. Y no necesitas ir muy lejos, sino necesitas ir a tu propio corazón y examinar y ver que muchas de esas cosas las hemos hecho por orgullo y por jactancia, y que no fueran ofrendas agradables al Señor. Pero Pablo decía, no teniendo yo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo quería algo, y únicamente algo: ser presentado delante de su Dios con la justicia de su Señor, impartida por el Espíritu Santo. Él tenía de qué jactarse. Él podía presentarse como fariseo y ganar mucha reputación como fariseo, pero él lo había estimado como basura. Y en las ocasiones en las cuales se presenta como ciudadano romano era para ir a testificar, para predicar. Soy romano, quiero apelar al César. ¿Y qué hace con el César? ¿Le pide que lo liberen? No, se predica el Evangelio. Miren lo que nosotros somos. 1 Corintios 1. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí nuestra descripción, nuestro currículum. Aquí está, de todos nosotros. No en el pasado, sino también en el presente. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito el Señor hizo todo esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que tú y yo debemos de recordar siempre es esto: que somos lo débil, lo necio, lo que no es, lo vil, lo menospreciado de este mundo. No solamente antes, sino que lo seguimos siendo. El Señor nos sacó de ahí. Si hay algo, hermano, que causa mucho dolor en mí, se lo confieso en verdad, es el pecado del orgullo. Y eso cada día y cada vez redarguye aquí en mi corazón. Y a veces llega a aflorar tanto que digo, no soy creyente. Y pido al Señor que me dé un milagro. Es tan fuerte eso allá adentro.
Pero el Señor dice lo siguiente en Jeremías. Jeremías 9. Versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y tú digas: yo lo entiendo y yo lo conozco porque es mi entendimiento y mi conocimiento. No, hermano, no es nuestro. El Señor nos los ha dado. Y si tú y yo podemos entender y conocerle hoy a Él, es porque Él nos ha abierto el entendimiento y nos ha abierto los ojos y los oídos. ¿Tendremos ocasión de jactarnos? Pero lo hacemos. Lo hacemos. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jactancia para Pablo suficiente había para él, pero él prefería el amor de Cristo. Él prefería a su Señor. Jactancia para nosotros podría haber, tal vez no tanto como Pablo, pero debemos desecharlos y preferir el amor de Cristo. ¿Conoces ciencias, hermanos? Está bien. No te alabes en tu sabiduría. ¿Eres fuerte? Un poco en tu fortaleza. ¿Tienes riquezas? El Señor te las ha dado tampoco en esas cosas. Sino en conocer al Señor, en entenderle a Él, en amarle a Él, en servirle a Él, en perseguirle a Él, en ir en pos de Él y tomar nuestra cruz. Hay tantas cosas, hermanos, que ni siquiera hemos empezado a hacer, pero que están allí y que aún no sabemos ni descubrimos, pero que están en las Escrituras y que ni siquiera les hemos dado un pie a esas cosas. Es como si tuvieses un cerro muy elevado y lo comienzas a escalar y llegas hasta cierta altura y ves que la nube se disipa y miras hacia arriba y ves que hay mucho más todavía por escalar. ¿Qué haces? ¿Te jactas de haber llegado hasta ese lugar? No, vas a seguir escalando. Y mientras sigas escalando y la nube se siga disipando, ¿qué va a suceder? Vas a tener más que escalar. Y mientras más escales, más te vas a darte cuenta que no hemos llegado. No pretendemos haber llegado y no vamos a llegar, porque ese cerro no tiene fin. Esa montaña es Cristo. Y mientras estemos aquí, hermanos, debemos esforzarnos por ser aquello como Cristo fue. Debemos de ver cómo Él fue en verdad. Y nos daremos de cuenta que ni siquiera hemos llegado al borde de su mano. Ni siquiera las sandalias de Cristo nos vamos a aparecer cuando nos demos de cuenta y cuando veamos su vida. Ni siquiera, hermanos, nos hemos llegado a parecer un poco a Cristo. Queremos conocerlo, queremos servirlo y queremos parecernos a Él. Hagamos. Por eso Pablo dice: comienza por los demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Debemos de gozarnos de que el Señor nos muestre nuestras incapacidades y nuestras necesidades. Y debemos de gozarnos que Él produzca en nosotros el querer y el hacer, porque de otra forma estaríamos perdidos y solamente estaríamos condenados. Pero el Señor es fiel, nos hace conocerlo y a la vez de hacernos ver nuestra incapacidad, al mismo tiempo pone el deseo para poder seguir firmes en la fe, para poder crecer en Él y ser conformados a la imagen de Cristo. Es lo que debemos de buscar, es lo que debemos de anhelar. Como diría el mismo apóstol Pablo: no pretendo yo haberlo alcanzado,
sino que prosigo. Ni siquiera sé, tal vez recién he pasado la puerta y he dado 10 pasos, pero el camino es aún muy largo. Son miles de kilómetros por recorrer. Y ese camino es Cristo. Y en ese camino hay pisadas las cuales debemos de pisar, porque Él nos ha dejado ejemplo. Y hay muchas cosas, hermano, que me gustan, que descubrir que estaban ocultas en nuestros ojos y que debemos de pedirle al Señor que las revele, que nos las haga entender. Hay tantas cosas en nosotros que también debemos de pedirle al Señor que nos las muestre. Miren cómo ora el salmista. Salmo 19. Versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son. El salmista entendía que dentro de él había errores, que había cosas que le eran ocultas a él, y que le pide al Señor: líbrame. Yo no los puedo entender, dice el salmista, líbrame de esas cosas. Y tú y yo no nos conocemos profundamente o a totalidad, pero debemos de hacer algo y pedirle al Señor: líbrame de esas cosas que me son ocultas y no han aflorado y no se han manifestado aún. Señor, líbrame. Hazme entender todas esas cosas y líbrame de ellas. No solamente que nos las haga ver, sino que también nos libre de ellas. Hay un gran camino, hermanos, por recorrer. Algunos somos nuevos en la fe. El Señor seguramente nos ha salvado así. Hace poco, otros tienen mucho tiempo. Pero tanto los que tienen poco tiempo y los que tienen mucho, todavía les queda un camino muy largo por recorrer. 50 años no son suficientes para conocer a Cristo. 100 años tampoco. Y una eternidad tampoco nos va a bastar para conocerlo. Aunque nuestro entendimiento allí va a ser mejor, pero no va a bastar tampoco. Por eso es una eternidad al lado del Señor. Es por ello que debemos de conocerlo aquí y pedirle que se revele y nos enseñe cada día más de su corazón, y que revele cada día más nuestro corazón para que nos libre de nuestros errores ocultos. Y que si hay ocasión de jactarse en alguna de las cosas pasadas o de las presentes, que nos haga entender que esas cosas son basura para poder pasar a amar a Cristo verdaderamente. Oremos, hermano. Oh Padre amado, Señor, ayúdanos, Señor, a gloriarnos en ti, Padre, a gloriarnos en Cristo. Oh Señor, aplasta nuestros corazones, Padre. Humíllanos, Señor, si es que no nos queremos humillar delante de ti. Ninguno podrá entrar, Señor, si no ha sido purificado su corazón. Purifica nuestros corazones, Padre. Límpianos cada vez más y más, Señor. Ya estamos lavados todos, Señor, pero faltan nuestros pies, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser siervos humildes como tú fuiste, que obedecía la voz de su Padre y que se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Señor, haznos ver que aún hemos padecido, Señor, en la sangre, pero que es necesario, Padre, que por muchas tribulaciones entremos a tu reino, que nos has concedido, Padre, no solamente el creer, sino también el padecer por causa de tu nombre. Oh Señor, que no haya ninguna ocasión de jactancia en nosotros, ninguna ocasión de vanagloria. Antes bien, Señor, que crezcamos en humildad, crezcamos, Señor, en mansedumbre, que seamos niños, Señor,
delante de mí.